disecciones clandestinas siempre hubo, y además tenemos ese precedente antiquísimo que son las momificaciones. Las momificaciones en el Antiguo Egipto, pero que sin embargo no les sirvieron para aprender gran cosa de medicina, porque creían que el cerebro servía para enfriar la cabeza, y que era algo completamente inútil. Cuando momificaban, lo sacaban por la nariz y lo tiraban, y creían que el corazón era la sede de todo, era la sede del alma. Y desde luego entre las vísceras que guardaban en los vasos canopos no se encontraba el cerebro. El cerebro para ellos era una basura, lo tiraban, ¿no? Y eso habiendo sido el pueblo que más disecciones practicó, porque momificaban con mucho detalle. Bueno, como digo, García Valdecasas no solo subrayaba el enorme valor científico de ese monumento conservado gracias al Colegio de España, porque por supuesto lo compró y lo conservó, sino también su valor literario, su valor artístico, porque entiende que esa casa sale en el Decameron, porque los profesores daban clase en sus casas y practicaban, hacían las clases prácticas también en su casa. Así que lo más razonable era pensar que esa primera disección tuvo lugar ahí porque era su casa. Pero si a lo mejor no la hizo allí, sigue teniendo valor porque su casa sí que sale en el Decameron de Boccaccio. Y perdón por citar completamente de memoria y no traerme preparada esta parte. Esto sirve tanto para decir que la medicina de aquel tiempo era desastrosa, pero desde el siglo XIV en Bolonia se estaba tomando en serio el cuerpo humano, aunque no era el caso de los peripatéticos como Nifo o como Pomponazzi, que tenían otra cosa en mente cuando pensaban en medicina. Tenían en la mente los silogismos, y Pomponazzi incluso la astrología. Nada que ver con esa medicina de verdad que ya se estaba practicando en Bolonia. Y por cierto que don Gil de Albornoz al principio quería poner su colegio en Aviñón, y sugería García Valdecasas que una de las razones de haberlo llevado a Bolonia, entre otras muchísimas razones, evidentemente muchas prácticas, y no pequeña era la proximidad con Roma, el que fuera ciudad pontificia, pero más próxima a Roma, porque el objetivo primordial de la vida de don Gil de Albornoz era que el papado tornara a Roma, y en general la vuelta a Roma, la vuelta a los ideales clásicos, la vuelta a Roma. Y una de las razones que podían haberlo movido a ir a Bolonia era que la medicina de Bolonia era muchísimo más moderna, muchísimo mejor, muchísimo más científica que la que se enseñaba en Aviñón, en París, en toda Francia. Pero, como digo, aun siendo la avanzadilla, la punta de lanza de la medicina europea, ni Nifo ni Pomponazzi, profesores en Bolonia, creo que fueran ese tipo de médicos, aunque fuera doctor en medicina Pomponazzi. A lo mejor, por supuesto, me equivoco. Habría que examinar los conocimientos médicos que exhibe Pomponazzi en sus obras. Sería objeto de una tesis doctoral. Desde luego ahí los investigadores tendrían mucho que hacer. Bueno, estaba hablando de los bufones. No sé cómo he llegado a hablar. Ah, sí, bueno, fue por otra parte muy enamoradizo. Sí. Por un lado me recuerda a esto, me recuerda a ese médico de Cameron, y por otro lado me recuerda al abate Marchena, según Menéndez y Pelayo, que dice que a pesar de ser tan feo, y a pesar de su ateísmo, el ateísmo como algo disuasorio para el bello sexo, algo disuasorio para las mujeres, a pesar de su ateísmo se creía un galanteador, se creía un galán. Y lamentablemente dice Menéndez y Pelayo que no es propia su obra para contar algunos de esos chistes, algunos de esos sucesos, y nos quedamos sin saberlos, lamentablemente nos quedamos sin saberlos. Anécdotas que su vastísima erudición había descubierto, pero le parece que no son adecuadas para contarlas ahí. Sin embargo, de Nifo sí que sabemos muchas... hizo el ridículo en su vejez con las muchas extravagancias de su pasión por las muchachas. De Nifo sí
sí que llegaron a contarse o las contó él mismo. Lo mismo que aquellos nobles que pinta Cervantes haciendo fiesta con las chaladuras de Don Quijote, los nobles protectores de Nifo disfrutaban viendo al viejo filósofo enamoriscado y danzando como un viejo sileno junto a las buenas mozas. Y Nifo le seguía la corriente. Por mucho que haya que restar a estas anécdotas y comidillas más o menos comprobables la parte que puso el rumor maligno y el afán de rellenar la borrosa biografía de un profesor afamado, las deducciones a partir de las páginas de sus libros son fáciles. Nifo no deja de dar pie a la maledicencia. En el De Pulcro et de Amore mismo, un lector imaginativo puede amañar la historia de un hombre que anda con tres a un tiempo. Aparece en el libro la figura singular y admirada de la princesa Juana de Aragón, un ideal de belleza y gracia inalcanzable. Nifo la adora, no la corteja. Le echa puras hipérboles como una diosa, no piropos como una mortal. A la que Nifo requiebra y solicita esa Fulvia, azafata de la princesa. El galán filósofo nos refiere el proceso en el que su amor por Fulvia va cristalizando, que mezcla lo cultísimo, lo silogístico, lo peripatético con lo más carnal. Fue de esta manera, como todo el libro. Y por cierto que a veces Socas se permite una traducción chocarrera, prosaica, vulgar o coloquial, pero afortunadamente siempre en notas, con plena erudición, nos da el original latino, o nos explica, o nos da una alambicada explicación culta y muy erudita. Dice en el De Pulcro Nifo: fue de esta manera incorpóreo el encanto de los ademanes en Fulvia, mientras no abarcaba su cuerpo entero. Pero una vez que me cautivó y trastornó, se ha vuelto ya corpóreo y coextenso con su cuerpo todo. Coextenso. Bueno, pues esa maledicencia, la verdad, es que ha llegado a nuestros días y a través de sus herederos, porque tengo aquí algo curiosísimo, que es el diario de Teruel. Sí, el diario de Teruel, viernes... No, este es el día de hoy. Diario de Teruel, 29 de noviembre de 2019. Tengo aquí en el diario de Teruel este titular sobre un descendiente que acarrea también estos rumores y esta maledicencia. Pero bueno, es un tipo de titular muy frecuente en los últimos tiempos en las secciones de cultura. Este tipo de... lo comentaré con cada autor, pero bueno, del tipo Arreola, el escritor que violó a Poniatowska, cuando esto es solo un rumor que ha extendido ella y no, en fin, no lo ha demostrado, es más bien una calumnia. Bueno, pues el alcañizano Mariano Nifo, con PH. El alcañizano Mariano Nifo, el primer periodista español, era descendiente de Agostino Nifo y pegaba a su esposa. Claro, es un titular que, bueno, en cuanto a lo de Agostino Nifo, la relación con el primer periodista español, es José María Maestre del Instituto de Estudios Humanísticos el que dice el fundador dice el periodista anotando la conferencia: el fundador del primer diario nacional era descendiente nada menos que de Agostino Nifo, el célebre humanista italiano. Como sombra, maltrataba a su esposa al tiempo que le escribía romances. A mí me sorprende mucho este artículo en el diario de Teruel, escrito por Marcos Navarro, firmado por Marcos Navarro, este artículo en el diario de Teruel, en el que en Teruel demuestran una auténtica devoción por Agostino Nifo, el célebre humanista italiano. Bueno, yo voy a confesar que me he enterado de la existencia de Nifo, lo digo tal cual y abiertamente, viendo qué más ediciones clásicas, aparte de las de Pío II, tiene Socas, y encontré esto y me pareció divertido, y por Pietro Pomponazzi. Pero Nifo no me parece célebre en absoluto, ni poco ni mucho. Pero parece ser que en Teruel son muy fans, son muy entusiastas.
esto ya es una cita textual de la conferencia. Aunque don Sebastián no reconoció en su testamento a nuestro periodista como hijo legítimo, este se presentó siempre como vástago de esa familia italiana. No, Sebastián Nifo, entiendo. ¿Quién es este Sebastián? Sebastián Nifo Ruiz de Oribe, eso es, Sebastián Nifo Ruiz de Oribe, que era su padre natural. Aunque don Sebastián no reconoció en su testamento a nuestro periodista como hijo legítimo, este se presentó siempre como vástago de esa familia italiana, por lo que no es una casualidad que si Agostino Nifo escribió un tratado del Pulcritudine y otro de Amore, nuestro compatriota escribiese un tratado sobre lo bello y publicase El amigo de las mujeres, disertó Maestre. La mera comparación de estos títulos nos hace ver una realidad que cobra más fuerza además si se examinan los contenidos de esas obras, aunque las del humanista italiano traten sobre la belleza de las mujeres y su amor, y las del estudioso Alcañizano versen de un lado sobre el teatro y de otro sobre el amor a las féminas, completó. Es decir, que en realidad el amigo de las... lo bello, según esa distribución, lo bello iría sobre el teatro. Y el amigo de las mujeres, sobre lo que indica el título, pero lo bello sería sobre el teatro, no sobre la belleza física, que es de lo que va el tratado de Agostino Nifo. Que por cierto luego lo escribe con PH. Bueno, Alcañiz, dicho sea de paso, también tiene muchísima relación con Bolonia y con el Real Colegio de España, porque un colegial alcañizano del Real Colegio de España de Bolonia fundó su propio colegio, donde ahora está la Banca di Sicilia. Lamentablemente esa loable iniciativa se perdió, porque claro, es que su iniciativa era un colegio solo para alcañizanos. Era tan generoso con su ciudad natal que consideró que habría alcañizanos suficientes para mantener una tal adición de sabios estudiando en Bolonia. No hubo alcañizanos suficientes, ese colegio se vendió y ahora está ocupado por la Banca di Sicilia, que es lo normal, que los bancos se lo coman todo, aunque en Florencia ha pasado a veces lo contrario, que un banco histórico, un banco mediceo, con frescos y con pinturas, ya veremos un caso, haya acabado invadido por otro edificio menos noble. Pero a diferencia de Florencia, lo que pasa en el resto del mundo es que los bancos se comen los edificios nobles. En Florencia es que los bancos eran edificios históricos y nobles y llenos de obras de grandes artistas. En la propia puerta se pueden ver los diseños, la misma greca, que en los frescos descubiertos y restaurados por José Guillermo García Valdecasas en el Colegio de España, en la sala de honor donde está el retrato de Alfonso XIII en el Real Colegio de España, en la sala de los argonautas, donde están los frescos del ciclo argonáutico que siempre interpretaba García Valdecasas en clave aventurera. Eso es el saber es una aventura, y por eso se equipara con Jasón y sus argonautas. Bueno, pues ese mismo motivo ornamental, y además en piedra, está en la puerta de lo que era Colegio Alcañizano, el Colegio de Vives, del humanista alcañizano Vives, nada que ver con Juan Luis Vives, otro Vives, era el Colegio de Vives, que cerró por falta de alcañizanos humanistas, pero que dio alguno muy importante. De hecho, uno de los primeros escritores polacos en latín, pero también en lengua polaca, porque tiene un poema cómico, un poema satírico en latín sobre su viaje a Lituania, en el que mete palabras en polaco. No en lituano, sino en polaco, porque bueno, la mancomunidad el peso político lo llevaba Polonia. Ya habrá ocasión pero que Alcañiz tiene ese lazo, tiene ese vínculo con Bolonia. Si nos ponemos a trazar, a coser aquí el humanismo con el presente, bueno, pues no solo Agostino Nifo era
antepasado del periodista Nifo, sino que la propia ciudad de Alcañiz tiene una tradición de estudio en Bolonia, gracias a Vives. Pero ya que nos hemos vuelto a la hispanidad, es preciso citar el juicio de Menéndez y Pelayo, que aparece recogido por Socas. Descubramos al autor que descubramos y empecemos a leer a quien empecemos a leer, Menéndez y Pelayo siempre habrá estado allí y habrá dejado ahí una pintada. Menéndez Pelayo estuvo aquí. Bueno, pues no trata en su obra de Nifo, no trata en su obra de Nifo por sí mismo, sino que lo trata de pasada al detectar, como dice Socas, en la obra de Maximiliano Calvi. Dice: Maximiliano Calvi, un oscuro literato de ascendencia italiana y lengua española, publicó un tratado de la hermosura y del amor en las prensas de Paulo Gotardo Poncio, en Milán, el año 1576. Don Marcelino Menéndez Pelayo detectó en la obra de Calvi múltiples plagios. Es decir, no habla de Nifo porque quiera hablar de Nifo, sino que como habla de Calvi, pues de paso opina de su lectura, desde luego, atenta y meditada de Nifo. Y viene a concluir que, en suma, viene a concluir: lo que en el libro de Calvi es estética pura, procede literalmente de León Hebreo. La parte de charlatanería y cubiletes filosóficos es de Nifo. Así que con esto da su juicio sobre Nifo. Como vemos, es la exacta contrapartida de Pomponazzi. Si Pomponazzi era serio y grave y un edificio intelectual solidísimo, Nifo era chocarrero y trampeaba, y es como un trilero, efectivamente, los cubiletes. Es como un trilero que hace trampas de todo tipo, desde plagiar, o casi plagiar, o inspirarse por extenso en obras anteriores, aunque sea incluso de su amigo. Se inspira en Equícola para el amor, en Maquiavelo para el poder. Es un poco trilero, es bastante trilero, desde luego, pero no deja de ser, y creo que ha quedado claro por todo lo dicho, bastante divertido, y la edición de Socas permite disfrutar con toda la intensidad de estos gustos que él llama, ¿cómo los ha llamado? Meridionales o mediterráneos. Sí, tienen todo ese sabor, que no voy a ceñir a un localismo, no voy a decir... no, porque caramba, meridional también era Pomponazzi, qué diferencia de carácter. No, me quedo con lo de la sal gorda, sal gruesa. La erudición de Socas potencia el sabor ya de por sí muy fuerte de la sal gorda, de la sal verdaderamente gruesa de Agostino Nifo.